Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos de nuevo al simposio de bioética del 20º Congreso de la Asociación Filosófica de México. Esta tarde vamos a tener una mesa, que es la mesa tercera, que es la de políticas públicas, gobernabilidad y decisiones de Estado durante la pandemia del COVID-2019. Hemos tenido algunas bajas en la mesa, entonces vamos a poder disfrutar solo de la plática de la ponencia del doctor Luis Gómez Sánchez, cuyo título es Pandemia y Biopolítica. Al estar él solo, vamos a tener más tiempo, vas a poder tener más tiempo para platicar. Y en Facebook, quienes estén viendo la charla van a poder hacer preguntas para que yo las recoja y se las pueda expresar al final de su ponencia al doctor. Entonces, Luis, cuando quieras. Muy bien. Bueno, nada más complementar un poco mis filiaciones, respecto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estoy en readscripción temporal ya por varios años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde pues hemos realizado algunas actividades con respecto a este concepto de biopolítica. Bien, entre ellos una cátedra magistral que tuvo ocasión de realizarse en el 2019. Muy bien. Para empezar, pues hay que definir cosas. Y la primera cosa que tenemos que definir es qué entendemos por biopolítica. Yo la contrastaría fundamentalmente con otros términos que han venido circulando. Por ejemplo, la sociobiología no tiene nada que ver con la sociobiología. La sociobiología es como imputar comportamientos sociológicos a los animales. Existen algunas sociedades animales y existen algunos comportamientos que podríamos llamar como gregarios o sociales, estirando un poco la liga, en otras especies. La biopolítica es un término que va a utilizar Michel Foucault. Él lo toma de algunos alemanes que han reflexionado un poco sobre los límites biológicos de la vida social. Y ahí con eso tenemos un primer elemento que vale la pena destacar. Michel Foucault anunció y vislumbró la posibilidad de desarrollar un trabajo extenso sobre la noción de biopolítica. De hecho, tenemos uno de los cuadernos de los cursos del Colegio de Francia que se llama precisamente Nacimiento de la Biopolítica. Pero curiosamente, a pesar de haber sido anunciado ese curso compuesto de varias conferencias, en realidad Foucault se dedicó más bien a hacer un seguimiento muy temprano. Se puede decir que en ese sentido es pionero, en 1978, de el neoliberalismo. No el neoliberalismo como lo entendemos actualmente, sino una revisión de la noción de neoliberalismo expresado fundamentalmente por el neoliberalismo alemán, que él llama ordoliberalismo, y de el incipiente neoliberalismo norteamericano, cuando se expresaron toda una serie de críticas y dudas sobre la eficiencia y el funcionamiento de los llamados estados del bienestar. Entonces, solamente tenemos algunas indicaciones muy preliminares del propio Foucault,
tratando de definir qué iba a entender por biopolítica. Lo extraordinario del asunto es que estas indicaciones, estos elementos preliminares, hicieron un camino muy largo, al grado de que el tema de la biopolítica se convirtió en una especie de gran río de tinta y de bits, si hablamos en términos informáticos, y se han escrito y se siguen escribiendo una gran cantidad de papers, de opiniones, de trabajos, de libros individuales y colectivos, y hay un seguimiento fuerte entre los filósofos, fundamentalmente franceses, italianos, en general europeos, sobre América Latina. Igual tenemos algunos trabajos que han venido a fortalecer y hablar pues de las biopolíticas del sur, para decirlo de alguna manera. Entre los latinoamericanos pues han discutido sobre biopolítica Edgardo Castro, Castro Gómez, Silvia Greensberg, y otros mexicanos que se encuentran, digamos, en el circuito Foucaultiano nuestro. Con esto, pues, quiero ensayar, digamos, un principio de definición de este campo que se abre de la biopolítica. Mencionar también, entre otros autores italianos y franceses, pues a Lazzarotto, que es italiano pero vive en Francia, a Negri, Antonio Negri, que también se ha adentrado en la problemática, a Esposito, a Cavalieri, y bueno, a la figura importantísima que desarrolla la perspectiva no solamente de la biopolítica, sino consecuentemente con esta de la tanatopolítica, que es Giorgio Agamben, entre otros. En fin, la noción de nacimiento, que es el título del libro, Nacimiento de la Biopolítica, es una noción interesante, sobre todo porque Foucault siempre se opuso desde la genealogía, que muchos entienden como ir a los orígenes, cuando el propio Foucault es un antimitologista, un poco en el sentido nietzscheano, y señalar que no hay orígenes. No hay orígenes míticos, en principio. Pero vemos cómo reiteradamente Foucault utiliza el concepto de nacimiento para algunos de sus trabajos: nacimiento de la clínica, nacimiento de la cárcel, nacimiento de la biopolítica. Y esto tiene un sentido porque va a entender la noción de nacimiento como la gestación, casi en términos biológicos. Una gestación pues tiene relación fundamentalmente por las condiciones de su producción. Y en ese sentido, la idea de un nacimiento de la biopolítica está evidentemente colegido con un tiempo específico. Y este tiempo específico tiene que ver fundamentalmente con un giro que hace Foucault sobre sus trabajos, y particularmente sobre sus trabajos sobre sujeto, porque sujeto en Foucault se refiere fundamentalmente a un sujeto individual y psicológico,
Hay muchas confusiones. Yo cada vez que hablo de esto tengo que decir que no es Foucault, porque en sociología nos damos la licencia de hablar de sujetos colectivos. En Foucault no hay sujetos colectivos. En Foucault hay un sujeto individual y psicológico. En el mismo sentido, pues, la biopolítica va a ser para Foucault el descubrimiento de un colectivo. Y ese colectivo, que no es el sujeto, se llama población. Y va a entenderla básicamente a partir del nacimiento de la estadística. La estadística como la ciencia del Estado, en la cual evidentemente hay muchos rubros y mucha estadística inicial comienza fundamentalmente centrada en entender a las naciones como si fueran empresas. Y en ese sentido, pues nacen las llamadas cuentas nacionales, y con las cuentas nacionales aparece no solamente el Producto Interno Bruto y sus formas de distribución, sino podemos hacer, digamos, un análisis estadístico de prácticamente todos los sectores económicos de la sociedad, de las sociedades nacionales. En el caso de la población es un elemento central de la ciencia del Estado, de la estadística, y representa, de acuerdo con la forma en que lo va a abordar Foucault, los datos del desarrollo biológico de las poblaciones. En particular, se va a constatar que hay un índice de natalidad, hay un índice de desarrollo, hay la formación de diversos segmentos por edad que van a configurar lo que conocemos como las pirámides poblacionales. Estos índices pues, pueden reflejar la niñez, la adolescencia, la adultez, los adultos mayores, y terminar fundamentalmente con los decesos, es decir, la aparición de la muerte. Esto evidentemente se colige con la llamada analítica de la finitud de Foucault, y se colige también con la idea más que de la modernidad, de las contemporaneidades que se suceden unas a otras con una enorme fuerza de determinación sobre sus propios tiempos. En ese sentido, pues, el concepto de población va a constituir el conocimiento sobre el cual Foucault va a pensar precisamente la biopolítica. Y entonces con esto podemos entender que no solamente se trata de los límites biológicos de la vida social, lo cual es muy importante porque va a implicar una diversidad de comportamientos asociados a los segmentos en los cuales se representa a la población, sino también, como su nombre dice, la biopolítica, a la política de la vida. Y aquí vamos a entender la vida como precisamente esos límites biológicos que se dan en la sociedad y que llevan a establecer una serie de políticas sobre su gestión, la gestión de la vida, del desarrollo de la vida y la gestión de la muerte. Entonces, la biopolítica, ya con estos elementos, la podemos definir como las formas de gestión de la vida y la muerte en las sociedades
contemporáneas. Bien, valga este preámbulo para empezar a desarrollar lo que vamos a colegir con precisamente la pandemia. A mí me parece, y no solamente a mí, ya se han producido una gran cantidad de trabajos sobre biopolítica y pandemia. Hay, por supuesto, muchísimas discusiones al respecto. En primer lugar, pareciera que se quisiera circunscribir la definición de biopolíticas al ámbito exclusivo del Estado, pero las biopolíticas no corresponden al gobierno y del Estado, sino fundamentalmente a una concepción en donde tendremos que entender el Estado como algo más que lo que se entiende como los aparatos del Estado y como el gobierno. Es decir, tendríamos que ajustarnos a una definición que podría estar enmarcada en la idea de territorio, seguridad y población, lo cual nos permite una visualización del Estado como algo mucho más amplio de lo que tradicionalmente se entiende como el Estado. Es decir, prácticamente podríamos decir que es el Estado más la sociedad, es decir, o la sociedad como Estado. Es decir, un concepto muy amplio en donde de una o de otra forma todos estamos incluidos. En ese sentido, las biopolíticas pues no son una prerrogativa de construcción, diseño, elaboración, implementación y gestión por parte del gobierno-estado, sino están generadas y aplicadas, manejadas por el conjunto de la sociedad. Y esto es a lo que Foucault va a denominar como el conjunto de biopolíticas y biopoderes. Y establece esta distinción porque ubica, digamos, la problemática de los biopoderes como las formas de resistencia a las propias biopolíticas. Para no generar confusiones, podríamos decir que hay biopolíticas que pueden ser planteadas como hegemónicas en una sociedad, que se generan desde el gobierno, desde el Estado, pero también desde la sociedad. Y al mismo tiempo, biopoderes en el sentido de la existencia de biopolíticas que están asociadas a la resistencia, a la diferencia, a la disidencia. Entonces, con esto, pues, vamos a poder entender de una manera un poquito más compleja a qué nos referimos cuando hablamos de biopolíticas. Voy a poner un ejemplo muy sucinto que nos va a dar una pista sobre qué podemos entender como biopolíticas. Por ejemplo, las políticas de control de la natalidad tienen dos expresiones. Por ejemplo, en México, pues nunca hemos tenido control de la natalidad en el sentido fuerte, es decir, no hay una prohibición de tener más de 2 hijos. Y si bien en algún momento se habló de la aplicación de algunas medidas en términos de esterilización forzada, en realidad pues yo no he visto todavía elementos probatorios que nos permitan afirmar que en México hubo políticas
de esterilización forzada. Quizás alguien las tenga, sería importante que las presentara porque nos pone en un verdadero dilema ético el hecho de que sin conocimiento de la propia población se hayan establecido biopolíticas de control de la natalidad sin el aval ni de los órganos legislativos o judiciales o del Ejecutivo mismo, y de manera, digamos, clandestina, se haya procedido, como se afirma en algún momento, a la esterilización forzada principalmente de poblaciones indígenas. Yo en particular tengo muchísimas dudas de que esto haya pasado. Pero lo que sí es cierto es que a partir de los lineamientos se dieron algunas políticas sobre natalidad que aparecían como sugestiones para que los gobiernos desarrollaran e implementaran programas particularmente de medios de comunicación, alentando a la reducción de la reproducción de la población. Si no mal recuerdo, fue en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que por cierto tenía un modelo de familia extensa, que su secretario de Gobernación se vio obligado, Moya Palencia se apellidaba, a implementar esta política de disuasión del crecimiento de la población. Se generó una cancioncita que todo mundo que vivió en esa época recuerda, que se llama La familia pequeña vive mejor. Esto pues se hizo en conjunción con la ONU, con la UNESCO y con el Club de Roma. Aparecieron pues elementos de comunicación disuasivos de la reproducción más allá de el tener 2 hijos. Entonces, con esto nos encontramos que esto que empezó como una biopolítica indirecta, porque no era control de población en sentido estricto, se fue haciendo un valor, se fue haciendo una realidad en términos de que la población empezó a ser la propia difusora de esta biopolítica, no tener más de 2 hijos. México evidentemente se ha tardado en esto, pero estamos, hasta donde yo recuerdo, en una tasa de crecimiento del 2.1%, y hay, digamos, pues, ejemplos de cómo la propia sociedad asume una biopolítica y se vuelve protagonista de esto. Por supuesto, esto prácticamente no se cumple ni arriba ni abajo. Arriba porque los grandes propietarios ven a los hijos como la continuación de sus proyectos y ven las herencias como la continuación de sus empresas y piensan que formando a los hijos para hacerse cargo de las propias empresas, si son muchos, pues que mejor. Los ven como un capital humano formable al cual puede haber una transmisión de recursos, y abajo porque pues difícilmente llegan los servicios médicos completos, sobre todo en la orientación reproductiva, y sigue habiendo una gran cantidad de hijos en las familias más desprotegidas. Bueno, con este ejemplo, pues he querido, digamos, dar cuenta de lo que podíamos entender como una de las formas
de la biopolítica. Y con esto entramos a la pandemia. Ya lo mencioné, la pandemia ha sido ya muy analizada en términos biopolíticos. Digamos que la fuerza está en entender la biopolítica como la gestión de la vida y la muerte. Y la pandemia, pues, es un claro ejemplo de que lo que se está jugando con ella es la posibilidad de establecer desde la sociedad, desde el Estado, desde el gobierno, una serie de biopolíticas que pasan por no solamente los protocolos, que es prácticamente una medicina del siglo XIX, que es ponerse un cubrebocas y lavarse las manos. Pues eso ya existía desde antes de la gripe española de 1918. Pero lo que realmente ha venido, digamos, a cambiar un poco la lógica de las biopolíticas, pues fue el enorme esfuerzo económico, financiero, de inversión en la investigación sobre el propio virus. Como resultado, pues tenemos que hay vacunas en 9 meses, cuando estas vacunas normalmente se podían tardar hasta 4 años. Y esto es así, entre otras cosas, porque según las distintas legislaciones en los países, esta biopolítica para inmunizar a la población tardaba, ya dije, 4 años, pero se han aprobado en términos de la emergencia. Y ahí sí tenemos una especie de salto cualitativo, prácticamente cuántico, en relación a la velocidad de la producción de las nuevas vacunas, que no son una, que son como 20, de las cuales 10 o 12 han sido consideradas como las más viables para poder atacar, para poder inmunizar a la población y llegar a producir eso que ustedes saben se llama inmunidad de rebaño, que es un concepto que no me gusta mucho, prefiero utilizar inmunidad de masas, con la finalidad de poder ir llegando a una situación en la cual la pandemia, si bien no va a ser superada, porque esto ya está claro que mutará, que cambiará, que tendrá diferentes velocidades, que se convertirá en un dato que estará ahí de una manera permanente, pero que podrá generar una situación no de nueva normalidad, porque no vamos a llegar a una normalidad biopolítica, sino a una nueva realidad biopolítica. No sabemos cuántos años va a durar esto, pero es evidente que se va a prolongar en el tiempo, aunque deseáramos que terminara, y no sabemos cuándo se van a poder ver los primeros indicios de esta gestión de la vida y la muerte a través de biopolíticas, tanto del Estado como de la propia sociedad. Hay algunos elementos que vale la pena rescatar. El propio Foucault nos planteó en El nacimiento de la clínica y otros trabajos sobre salud, que la medicina social nació a partir de que terminaron las pandemias. Y nació porque se obligó a los estados a tener instalaciones y equipamiento que permitieran contrarrestar los efectos de la pandemia. Y cuando las pandemias terminaron, esas instalaciones
quedaron a disposición del Estado, que empezó a configurar lo que hoy llamamos la medicina social. Biopolíticamente algo está pasando ahora con esto. Estamos, a pesar, digamos, de la hegemonía de las políticas neoliberales que preconizan la reducción del tamaño del Estado y la reducción de las funciones del Estado, pues una especie de retorno del Estado en el sentido de la gestión de la salud y de la pandemia, eh, que algunos autores han calificado erróneamente en una exageración de este retorno relativo del Estado como situaciones de estado de excepción. Yo tengo la impresión de que no saben de lo que hablan, porque uno tiene la suspensión de las garantías individuales, de los derechos individuales, y si bien los gobiernos han tenido que intervenir decretando la sana distancia, el quédate en casa, el conjunto de protocolos que se han requerido para atravesar la pandemia, la verdad es que más que un estado de excepción, lo que estamos viviendo es un estado de excepcionalidad. Y yo creo que esa distinción es importante en términos biopolíticos, porque salvo quizás eh, algunos momentos en China, ¿no?, que pues tiene, digamos, tradiciones de ese estado de excepción. Por ejemplo, el control de la natalidad era efectivo en China. Había sanciones para quien tuviera más de un hijo, cosa que actualmente cambió ya, ¿no? Pero en términos de la pandemia, pues sí hubo cierres eh, excepcionales en donde los individuos que se atrevían a salir a la calle, pues eran reconducidos a sus casas o inclusive detenidos momentánea y sancionados momentáneamente. Entonces, decíamos pues que la biopolítica adquiere la forma de la gestión de la vida y la muerte, entre otras cuestiones porque en los análisis que se presentan se polariza la idea de la preeminencia de la economía o la preeminencia del combate a la pandemia. Y pues sabemos que sí, es verdad que se tuvieron que interrumpir actividades económicas importantes. Se mandó de regreso a su casa a muchísima gente, se le conminaba a no salir y de alguna manera pues solo se redujo la actividad económica a lo que se llamaron las actividades esenciales. Y los individuos pues solamente salir a lo más urgente y perentorio, particularmente eh, allegarse de recursos alimenticios o de participar en las actividades llamadas esenciales, fundamentalmente la producción de alimentos. Y en ese sentido, pues sí hay una injerencia importante del Estado con respecto de la actividad económica y poner en primer término, en las primeras etapas, las indicaciones correspondientes al control de la propia pandemia. Pero este control evidentemente pasa por una tensión entre las fuerzas económicas y las fuerzas médicas y de control de la propia pandemia, que los obliga a oscilar y los obliga a negociar. De tal manera que hoy, pues prácticamente todas las industrias y los servicios están prácticamente abiertos, a sabiendas de que
todavía tenemos un nivel alto o relativamente alto, ya de manera diferenciada según los países, de contagios. Y las otras resistencias que tienen que ver con el biopoder y que sale fundamentalmente de la sociedad, pues son resistencias que tienen más bien raíces ideológicas o religiosas, o escépticas, o inclusive, como algunos han denominado, conspiracionistas, es decir, denuncias de conspiracionismo, de intereses eh, políticos y económicos sobre la población. Es decir, hay gente que no se vacuna y hace proselitismo antivacunas, tratando de influir biopolíticamente en la manifiestan que el problema es un problema político porque en realidad están atentando contra sus libertades en términos de decidir libremente si introyectan en su cuerpo los anticuerpos o si no, y eh, consideran pues que el que estén obligados a hacerlos, aunque realmente están conminados, no obligados, es un atentado contra el ejercicio de su libertad. Y luego aparecen otras biopolíticas desde la sociedad por motivos religiosos. Pongo el ejemplo de la cienciología y de otras religiones evangélicas que satanizan, digamos, el problema de las inyecciones tanto de anticuerpos como sanguíneas, porque obviamente también hay inyecciones sanguíneas que buscan fortalecer los anticuerpos con anticuerpos de otras personas, y que los llevan, digamos, a posiciones de rechazo y de proselitismo contra los procesos de inmunización vía las propias vacunas. Y además, pues, están, digamos, todos aquellos biopoderes que se centran en la idea de que las vacunas son un veneno de corta duración y que en 3 años, pues, todos estaremos muertos, todos aquellos que hemos optado por la vacuna, porque entre otros mitos, pues está la idea de que te inyectan un chip tóxico o un chip de control, inclusive ya en el colmo de los absurdos de control mental, o un chip que va a estar informando permanentemente bajo mecanismos de control sobre tu estado físico, sobre tu salud, etcétera. Entonces, tenemos pues también esas biopolíticas, esos biopoderes que interactúan en la sociedad. Yo creo que quizás en México no han tenido tanta fuerza, pero los hay. Pero si nosotros vemos los Estados Unidos, no ha podido avanzar mucho en términos de la población total vacunada, en una gran medida porque hay resistencias muy fuertes de los antivacunas que están, digamos, condicionando y desgraciadamente, pues es entre ellos donde los contagios más se han acelerado. Hay un índice todavía muy alto de contagios, quizás no tan fuerte de mortandad, pero la verdad es que sí tienen una influencia y que curiosamente se colige con los partidarios del expresidente Trump, aunque no solamente.
Es decir, sí hay gentes que piensan seriamente que atrás de las políticas de vacunas hay infracciones a la libertad personal y hay un atentado a las libertades democráticas, por llamarlas de alguna manera. Bien, entonces, la biopolítica pues es una de las formas de conducción de la sociedad, es una disputa en la cual se configura el gobierno de los hombres y obviamente de las mujeres. Tiene, digamos, su expresión poblacional y demográficamente, y efectivamente se trata de la gestión societal de la vida. En el caso específico de Agamben, digamos que en Agamben hay una especie de crítica y elogio de Foucault, porque piensa que Foucault se quedó solamente en la biopolítica y Agamben ha intentado hacer una serie de análisis que tienen que ver con la gestión de la muerte. Y por supuesto, de la muerte en el estado de excepción. Y en ello, pues, pone todo el intento de un análisis biopolítico radical, tanatológico, tanatopolítico, del fascismo y de las políticas de aniquilación de poblaciones que evidentemente fueron mayoritariamente judías, pero que también abarcaron otros segmentos de la población, como por ser resistentes en los países ocupados, o ser comunistas, o ser homosexuales, o ser negros, pero también en el extremo de estas políticas, la eugenesia. Y ahí Agamben aborda, digamos, el papel de los médicos, sobre todo de los médicos militares, que estaban encargados del registro, porque el fascismo como un estado burocrático también estaba obsesionado con el registro de sus políticas, de sus biopolíticas relativas a la eugenesia. Al grado de que no solamente procuraban eliminar el enemigo interno, en este caso los judíos o las disidencias o las diferencias ideológicas puestas por los socialdemócratas, los comunistas, los socialistas o étnicas como los negros o los gitanos, o de género como los homosexuales, sino también el enemigo biológico interno, es decir, la enfermedad dentro de la propia etnia, del propio grupo mal llamado puro, germánico, y que se refiere fundamentalmente a las enfermedades congénitas. Combatieron evidentemente cosas como el síndrome de Down con la aniquilación, combatieron el enanismo, combatieron la enfermedad mental y combatieron las malformaciones genéticas y todo aquello que no bastaba con castrar para impedir su reproducción física, sino además la continuación de la enfermedad al interior del pueblo mal llamado ario. En ese sentido, pues, Agamben hace un análisis tanatopolítico de la gestión de la muerte, que es una parte de la gestión de la vida y de la muerte.
En fin, espero con esto pues haber contribuido al análisis de qué es lo que se entiende por biopolítica y por qué la biopolítica es una herramienta interesante, importante, para entender fenómenos como la pandemia que estamos viviendo del coronavirus que causa la enfermedad del COVID-19. Pues les agradezco mucho su atención. Cerramos con esto y estamos en toda la disposición de discutir para las aclaraciones o ampliaciones correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ha sido una gran contribución, ha sido muy clara la exposición. Me parece que pones luz al respecto de las tesis de biopolítica, de la biopolítica de Foucault y la diferencia con Agamben. Yo te quería hacer un par de preguntas personales antes de ver si en Facebook hay alguna salutación en la diferencia entre biopolítica y biopoder, ¿no? Pensando que el biopoder es una forma, digamos que, de respuesta, es una forma de resistencia que tiene diferentes manifestaciones, ¿no? En este sentido, yo pienso en Agamben y pienso en las publicaciones que hizo al principio de la pandemia y parecía que eran publicaciones que las hacía desde su perspectiva biopolítica, pero digamos con un posicionamiento que me parece que expresa bien lo que estabas tratando de decir al respecto de cierta idea conspiranoica. ¿Por qué? Porque parece que Agamben estaba planteando, sobre todo en los primeros artículos que escribió, estaba planteando que los gobiernos es posible que se fueran a aprovechar de la situación para controlar a la población con diferentes estrategias, con las que tú ya también has hablado, ¿no? No se podía salir a la calle, se limitaba, se restringían ciertas libertades. Y en ese sentido me parece que Agamben está pensando en la posibilidad de que se normalice el estado de excepción, ¿no? Esto fue muy mal acogido por parte de la comunidad filosófica. Yo, de hecho, lo acogí muy mal, ¿no? Porque me parece que era un exceso esta interpretación biopolítica en sentido negativo del papel que tiene que cumplir el Estado para proteger a la ciudadanía, me parece que expresaba de alguna forma cierta actitud un poco conspiranoica. No sé qué pienses tú de esas publicaciones de Agamben. No, esas, sobre todo como dices, las primeras, sí tengo la impresión como tú de que hay una exageración, y no solamente exageración, sino una mala lectura. Yo, como lo he explicado aquí, no me parece que, salvo algunos detalles en China, y quizás sea la excepción, en los gobiernos particularmente occidentales, pues ha habido una política que está situada en el ámbito de la excepcionalidad y no de la excepción. Quiere decir que la situación es extraordinaria, que se han visto obligados a tomar una serie de medidas que probablemente para las fuerzas económicas de los distintos países no fueron bien recibidas. Se paró una parte importante de la producción, se circunscribió fundamentalmente a las llamadas actividades esenciales. Pero en lo general, inclusive las fuerzas económicas, muchas aceptaron que no se podía seguir laborando de manera normal. Y una gran parte de la población pues pasó al office home, al home office, perdón, de tal manera que sí se vieron alterados, sí hubo una serie de efectos económicos que hizo que se cayera la producción en muchos países. De hecho, seguimos teniendo efectos. Por ejemplo, en la industria automotriz hay una carencia generalizada de semiconductores que no permite la terminación y la elaboración final del producto de los automóviles. Cuando se supone que con el principio de la recuperación económica
pues va a empezar a incrementarse el consumo de manera generalizada. En ese sentido, sí, creo que Agamben más o menos corrigió, digamos, el rumbo, pero efectivamente sí pudo caer, como han caído muchísimos sociólogos, filósofos, economistas, en la exageración de una conspiración que en algunos casos hasta pareciera que tiene nombres, ¿no? Zuckerberg, y digamos los grandes detentadores de las plataformas informáticas en el mundo, ¿no? Yo en particular creo que el papel del Estado ha sido correcto con sus diferencias, ¿no? Y también en una gran medida por los recursos. México, por ejemplo, se apostó por no utilizar los test, lo cual ha llevado a una subevaluación del número de contagios, que algunos calculan casi multiplicada por 8 o 10. Es decir, que no son casi 4 millones, sino son 25, 30 millones de contagios, los que debe haber, que además es lo que se corresponde con el número de decesos que hay, si lo comparamos con otros países. Y en ese sentido, pues, el haber escogido esa vía subestima y calcula el número de contagios y también se habla de que se ha subcalculado el número de muertos. Ahí yo no tengo, digamos, la impresión de que esa sea una referencia absoluta, como sí lo es el subcálculo de los contagios. Ahí sí me parece que hay un problema con la cuantificación. En fin, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ok, y otra, porque no hay ninguna en Facebook, si me permites, así aprovecho. Además es que este tema pues me apasiona porque lo estamos viviendo y lo hemos vivido en cada uno de los países de maneras diferentes, que a veces similares. Te iba a preguntar en este sentido. Digamos, defines el biopoder y tratas de describir lo que ha acontecido en la gestión de la pandemia en función de diferentes manifestaciones del biopoder. Lo que pasa que creo que en tu planteamiento todas esas definiciones caen en una descripción un poco negativa, ¿no? Porque justo son intentos de respuesta al Estado que o bien son negacionistas o bien tienen una concepción bastante restringida, limitada de la libertad. Pienso mucho en la derecha española, que es bastante populista, sobre todo la madrileña, con gente como Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde el principio lo que hizo fue criticar al gobierno porque le acusaba de que estaba restringiendo las libertades. ¿La libertad de qué? Pues la libertad de tomar una cerveza en una terraza, yendo, digamos, a un sitio que no es tan interesante como el que tú planteas al respecto de estos equilibrios entre economía y salud, ¿no? Digamos que en su tono populista ella simplemente apelaba a esa libertad, ¿no? Del movimiento de los cuerpos y esa libertad del individuo que puede hacer lo que le plazca en un contexto bastante crítico, ¿no? Entonces, digamos que a mi juicio, en tu descripción, todo lo que muestras son, y creo que tienes razón, una gran cantidad de expresiones de biopoder, pero que de alguna forma pueden ser rechazadas o pueden ser criticadas, en tanto que me parece que tienen concepciones, como te digo, un poco limitadas. Pero pienso, por ejemplo, en un autor que se llama Nicholas Rose, que es un autor que ha trabajado recientemente el concepto de biopolítica, y él habla de biociudadanía. Entonces, él lo piensa en términos de que la biociudadanía pues, refiere a un tipo de subjetividad que de alguna forma
está relacionada con las formas biopolíticas, pero digamos que al igual que hace Foucault, al igual que hace Agamben, también deja ciertos resquicios para la libertad de ese sujeto que se asume como un biociudadano. La pregunta sería, más allá de todas estas expresiones que podemos rechazar, expresiones que vienen del populismo reaccionario, de Donald Trump o de la derecha rancia española o del negacionismo un poco extremo, ¿podemos encontrar algún tipo de expresión en la pandemia de un biopoder, es decir, de un tipo de manifestación, de un tipo de respuesta que trata de resistir a ciertas políticas, pero desde una perspectiva más crítica y con un planteamiento emancipatorio? Estoy imaginando, por ejemplo, en respuestas al Estado sobre el modo en que se distribuye de manera inequitativa los recursos. Estoy pensando en críticas que tienen que ver con las formas de producción farmacológica de las vacunas. Estoy pensando en esas otras formas de biopoder, ¿no? Sí, no, mira, acentué lo negativo porque es lo que más ha estado en la palestra. Pero en términos positivos, bueno, pues una distribución de las vacunas de manera universal, llevándolas a los países que menos recursos tienen, sin las cuales, pues lo que se garantiza es la continuidad de la pandemia y que me parece es algo completamente atendible. Y aquí expreso, digamos, mi acuerdo con Nicholas Ross. Él tiene la virtud de ser médico y sociólogo a la vez. Es director, o era, no lo sé, todavía en King's College, de un programa de formación de médicos sociólogos, que es muy interesante. Y lo conozco personalmente, hemos tenido algunos intercambios y efectivamente ahí, digamos, yo lo asociaría también con Luca Paltrinieri, que habla del término de distancia social, no solamente de sana distancia, sino de cómo la pandemia generó distancia social en términos de sus estratos, sus clases, sus grupos, y configuró un aislacionismo que no produce la solidaridad suficiente para atenuar, digamos, las distancias sociales y ser solamente parte, digamos, de programas gubernamentales unilaterales. Y en ese sentido me parece que sí, que forman parte de biopoderes que podíamos designar como biopoderes positivos, en el sentido de que están buscando una defensa de la sociedad en términos del, digamos, de los efectos más negativos de la pandemia y de su manejo. Estoy de acuerdo. Y en mucho también porque hay alianzas, digamos, ¿no? De la población con ciertas políticas del Estado. Hay gente que se ha dedicado durante todo este tiempo a difundir noticias sobre los avances en la búsqueda de remedios reales, científicos, probados farmacológicamente, y cada que aparece uno lo hace circular entre miles de personas. Y igual con el avance de las distintas vacunas o de los inventos que han venido encontrándose, como por ejemplo los tapabocas que el Politécnico en México y la UNAM están desarrollando, que tienen la capacidad de matar al virus. Si no solamente no lo deja entrar, sino lo mata. Y bueno, sí existen estas formas de biopoder que vienen desde la base de la sociedad, que resisten o que buscan por lo menos modificar algunas de las biopolíticas en un sentido positivo, por supuesto.
Bueno, Luis, pues muchas gracias. Bueno, hemos sufrido, digamos, la carencia de otros ponentes, pero eso nos ha permitido dialogar más contigo y que tú puedas exponer con más profusión el punto, ¿no? Les agradecemos mucho por su asistencia y les invitamos a que asistan a las siguientes mesas de bioética que se llevarán a cabo el día de mañana. Muchas gracias. Ok, esto está siendo grabado, ¿verdad? Ajá, De sí. tal manera que en algún momento esté disponible. Sí, de hecho creo que queda disponible inmediatamente. Bueno, Va. pues muchas gracias y mucho éxito en lo que continúa de las mesas de bioética y de sus derivaciones y reflexiones, particularmente en relación a el tratamiento de la pandemia. Muchas gracias y gracias por la escucha y por la paciencia. Hasta luego.